Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en estos martes con Grupo Logra. Hoy cerramos el mes de noviembre con el tema de educación sexual. Un tema que es poco abordado, un tema que ofrece retos por nuestra propia educación, un tema que todavía requiere mucha investigación para poder saber los enfoques, el tratamiento que se debe dar a los niños y a las niñas y a los jóvenes, sobre todo cuando desde la familia, desde la escuela se abordan estos temas. Pero lo que sí no tiene duda es la necesidad de que los adultos seamos a través de la vía de ser padres, a través de la vía de ser tíos o tías, a través de la vía escolar, como directores, como maestros, como maestras. Debemos de tener muy claro qué respuestas, qué recomendaciones podemos darle a los chicos, a las chicas de este gran tema. Por supuesto que hemos podido constatar a través de la voz de los especialistas que nos han acompañado en los martes anteriores, de que no debemos de posicionar nuestra visión al respecto de la sexualidad humana que nosotros aplicamos a nuestra propia vida, sino que debemos de estar con oídos mucho más atentos a las necesidades, al entorno, al contexto, desde donde los niños, las niñas, los jóvenes preguntan para poder escuchar cuál es su preocupación real, en ese entorno familiar que los rodea, cuál debería de ser un poco la recomendación para que se acerquen también a los adultos que la familia tiene, con el propósito de ir haciendo que los chicos reflexionen sobre esas influencias que traen desde casa, sobre los diferentes modelos que han podido escuchar de las familias, de sus amigos, de sus amigas, y que ellos poco a poco vayan construyendo una decisión personal. Entonces, hemos tratado de acercar maestros y maestras especialistas que han investigado mucho del tema, que han enfrentado situaciones complejas en cuanto a los chicos, a las comunidades que atienden en relación al tema de la sexualidad, y desde ahí nos aportan su experiencia, nos aportan sus conocimientos. Y hoy vamos a cerrar con la maestra Carla Elizabeth Uriola González. Ella nos va a hablar sobre qué se percibe en cuanto a qué falta de educación sexual en el caso mexicano. Si nos falta educación sexual, ¿a quién le falta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sobre todo en este entorno tan privilegiado que es la escuela, como para que, si ustedes en la medida de lo posible pueden hacer algunas recomendaciones o dar algunas orientaciones a los padres de familia, a los tutores, a otros compañeros, bueno, pues me parece que esa es parte de la labor importante que tenemos que hacer en la escuela. La maestra Urriola, ella es líder de la Oficina de Género y Comunidad Segura. Ella es doctoranda de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en ciencia, es psicóloga especializada en sexología educativa y clínica. Es perito forense en delitos sexuales por el Colegio Jurídico Integral y es coordinadora de las representaciones regionales de la Federación Mexicana de Sexología, FEMES, como se le conoce por sus siglas. Ella es fundadora y directora del Centro Regiomontano en Sexología. Fue finalista del Premio Nacional a los Derechos Humanos, esta otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2012.
Desde 2017 se desempeña como líder nacional de la Oficina de Género y Comunidad Segura del Tecnológico de Monterrey. Como ven ustedes, esta semblanza de la maestra Carla Elizabeth nos habla de la robustez con la que ha estudiado el tema. Nosotros le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación y nos gustaría, maestra Urriola, que nos comente qué ve de estas ausencias de la educación sexual en México. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Les recordamos, maestros, que tienen el chat para ir formulando sus preguntas. Por favor, díganos de qué entidad nos acompañan, ya que nos gusta decirle a nuestros invitados de qué entidades están presentes. Muchísimas gracias, maestros, bienvenidos y nuevamente agradecerle a la maestra Carla Elizabeth. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer para mí siempre abordar estos temas con la comunidad de docentes. Es maravilloso, uno, porque no solamente tiene que ver con los hechos, sino también como para empezar a reflexionar y al vernos un poquito. Como bien decían, si a mí me interesa también escuchar sus opiniones, yo les daré algunos facts, algunos hechos. He tenido la experiencia de trabajar en todos los ámbitos, o sea, hice mis prácticas en un kinder y una primaria, luego trabajé un rato en secundaria y en la prepa y hoy estoy en los entornos universitarios. Entonces, esa parte también, el tema de la docencia también es una parte que me nutre, ¿no? Les voy a platicar un poco cómo lo vamos a estructurar en este tiempo que vamos a estar. Pues bueno, hablarles un poquito de los tipos de educación y qué es la educación sexual integral y sus elementos. Luego, ¿a quién le toca? ¿Cuáles son los beneficios y las conclusiones? Pero antes de partir, yo les preguntaría, si tienen por ahí a la mano su celular, si me hacen favor de teclear menti.com y ahorita les voy a poner en el chat cómo lo hagan. Nada más tienen que poner menti.com y poner este número. Déjenme, se los pongo acá. Menti.com y pongan este número para que me ayuden a contestar esta pregunta que es, voy a decir, valiosa para saber, a ver, yo recibí información de educación sexual en o de, ¿no? ¿De quién? ¿En qué lugar? O sea, ¿en qué espacio puede ser? Que nos ayuden por ahí a compartir. Hay que poner menti.com y poner este numerito, 53 16 18 85. Bueno, ya una persona logró entrar. Así, menti.com. ¿Por qué? Porque creo que es importante que podamos ver que uno de los temas que en la educación de la sexualidad traemos ahí como de rezago es como poder entender. A ver qué me ponen por acá. Ajá, ok. Nada más recuerden menti.com. Lo vuelvo a poner. Y si no, pónganmelo en el chat. Si hay alguien que no puede entrar, ayúdenme poniendo en el chat que en dónde aprendió, si en la escuela, si en la casa, si con los papás. Bueno, hasta ahorita veo que no han podido entrar muchos, entonces ahorita me van diciendo, acá dicen, no, todavía no me ponen. Y bueno, ¿qué les quiero yo platicar y compartir? Pues bueno, primero que sí, ahorita que veamos en dónde, qué nos van diciendo como aquí quienes están ahorita presentes, que ya vi que están de Saltillo y de Piedras Negras y demás y de otros espacios, en la escuela y en la casa muy poca información, ok, gracias, en gracia. Sí, quiero como poderles decir que la educación sexual así solita se categoriza en dos, ¿no? La parte la formal y la informal. No podemos negar que existe una educación informal, que
todos los días se educa, que todos los días los huecos que dejemos se van a llenar con otros espacios, ¿no? Ahí está Dulce María de Monterrey. Cuéntanos de dónde recibiste información sobre educación sexual, ¿no? Básicamente, sí hay que decir que la educación sexual pues tiene que ver con conocimientos, con habilidades y actitudes para hablar sobre los temas de sexualidad. Durante un tiempo solo se hablaba de la educación sexual formal, que era la que se iba a dar en las escuelas, y pareciera que no había conexión, ¿no? Pero tenemos que decir que hoy, y ustedes lo saben mejor que una servidora, que sabemos que para que un conocimiento, voy a decir, se interiorice, lo hagamos nuestro y lo veamos, ¿no? Que en este caso un estudiante después de haber aprendido algo lo utilice en su vida diaria, pues pasa por una serie de procesos que no solamente es brindar información, ¿no? Entonces, se ha ido cambiando la temática de educación sexual, gracias Dulce, Puebla por ahí, educación sexual, pero hasta en bachiller, ok. Sí, esa es una parte importante a decir. En nuestro país venimos hablando sobre todo del 94 para acá de manera más formal, no solamente de que hay una educación sexual formal, es decir, que sí esté en los entornos académicos y que no aborde solamente la información, y por eso se le llama la CIES, ¿no? Que es la educación integral, sexual integral, ¿no? En donde lo que se está buscando es no solamente haya conocimientos, habilidades y actitudes, sino también todo un andamiaje que permita que la educación sexual se esté impartiendo, no solamente a través de una vez al año, ¿no? Entonces, a ver, nada más partiendo pero no puedo dejar de decirles que esta educación informal que de repente no vemos está educando mucho y lo vamos a ver en las estadísticas de los porqués, ¿no? Si hay que decirlo, ¿no? Esta educación sexual integral, ¿no? Lo que busca es que además de tener programas educativos, hay un desarrollo de competencias y de metas a través de herramientas donde no nada más haya libros, porque muchos han hablado de los libros de texto y hay que decir, pues, son una herramienta, pero no son la única, para abordar algunos temas que son importantes para el desarrollo, ¿no? Y ese es un tema que de repente causa mucha polémica porque tendríamos que decir, si no hablamos del tema, ¿cómo educamos al respecto? Pues la única manera, tendríamos que decir, es que tenemos que abordar algunos temas. ¿Cómo? Claro, con programas y herramientas que vayan permitiendo, según el desarrollo de las edades, recordando que la educación sexual, pues desde primero de primaria, tercero de secundaria de manera oficial por los libros de texto, pero tendríamos que decir, pues muchos años se ha intentado una iniciativa de ley para que sea desde preescolar. Nosotros en nuestro país no lo tenemos, hay países que sí lo tienen y que se ha podido ver la diferencia entre quienes empiezan en ciertas edades, eh, en los entornos académicos, y también la parte de cómo involucramos a ciertos actores que de repente se sienten fuera de, ¿no? También la educación sexual integral pues necesita profesionistas que estén abocados en ello para la realización de estas herramientas, pero también para la intervención. Y finalmente, una de las cosas que necesita tiene que ver con la evaluación, ¿no? Que en nuestro país la estamos haciendo, hay que decirlo, desde el 2015 nos evaluamos en una declaración ministerial con América Latina y el sector educativo y el sector de la Secretaría de Salud, y fue difícil evaluarnos porque descubrimos no solo que faltan profesionistas para que aborden el tema, y además hay algunos temas que no estamos abordando. Les voy a decir 3 áreas en donde salimos reprobados, ¿no? Salimos reprobados en el tema de género, salimos reprobados en el tema de relaciones interpersonales en jóvenes. Esta evaluación se hizo en jóvenes. Y salimos reprobados en temas de el placer sexual, ¿no? O sea, es decir,
que esos temas, aunque son parte importante de esta educación sexual, o no los tocamos o no los brincamos, o solamente los vemos desde la parte, voy a decirlo así, como la parte enferma, la parte patológica o de algún tipo de consecuencias, ¿no? ¿Y por qué nos tiene que preocupar este tema? Pues bueno, ahorita les decía, porque salimos reprobados en algunos temas, porque vemos la edad de inicio de la vida sexual. La última encuesta de adolescentes, la del 2023, pues nos dice que el 46% de los jóvenes se quedan con dudas sobre educación sexual. Y entonces pensemos que si alguien se queda con dudas, ¿en dónde va y lo resuelve? Pues ahí ya vieron más abajo que dice, el internet fue la principal fuente de información. Sí es cierto que acuden con padres, sí es cierto que acuden con otros amigos, pero que hoy por hoy el internet es una fuente de información y pues basta que todos nosotros nos podamos a preguntar, a ver, si yo pongo una duda sobre sexualidad, pues qué tan viable es que el internet me conteste algo eh, que no sea o meramente información, que hay que ver si está científicamente sustentada, pero es una visión bien chiquitita de lo que es la sexualidad, ¿no? 4 de cada 10 no recibió educación sexual, ¿no? En la reciente encuesta de jóvenes, pues se dijo que no lo estaban recibiendo, es decir, a pesar de que es mandatoria en los entornos y no se diga, se duplica esta cifra si además se tiene una discapacidad o alguna interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues algún tema de discapacidad, de pobreza, de ser de pueblos originarios, o sea, tener alguna situación que no te permita desarrollarse. Y también, ¿por qué nos preocupa el tema? Pues sí, siempre nos preocupamos por temas que tienen que ver como embarazos e ITS, pero también los niveles de violencia. O sea, hoy por hoy, los niveles de violencia en las parejas, en el noviazgo, en los matrimonios, o sea, el nivel de violencia en nuestro país que es por temas de género, pues tenemos que decir que es producto de que no le hemos entrado a algunas temáticas que es importante entrarlo, que tiene que ver con la didáctica. Si yo ahorita a todos los que están aquí les pregunto cómo sumar y cómo aprendieron a sumar, estoy segura que podríamos hacer un recuento, ¿no? De, oye, me enseñaron primero los números y luego me enseñaron los símbolos y luego fui haciendo operaciones y luego de sumar aprendí otra cosa. Bueno, pensemos hoy cómo estamos enseñando sobre la sexualidad, sobre las relaciones interpersonales, o sea, sobre mi sexualidad y luego mi sexualidad en relaciones interpersonales. Y de verdad que hay un hueco enorme, ¿no? Y tendríamos que empezar a pensarnos por qué, ¿no? Hoy por hoy sabemos que es porque a veces el tema no se quiere tocar, ¿no? Esa es una de ellas. La otra es porque nos faltan profesionistas en la temática para abordar, porque no es solamente, a diferencia de los números en las matemáticas, aquí hay temas que nos implican, que tiene que ver con cómo yo aprendí sobre sexualidad y dónde lo aprendí y qué tanto me he informado al respecto, ¿no? Y siempre esta pregunta me la tocan, de hecho hace un rato, o sea, por la mañana me tocaba justo este tema que me decían, oigan, pero a ver, ¿le toca o no le toca a la escuela tocar los temas o le toca a los papás o le toca no hablarlo? Ya sabemos que no. Esa es la premisa que no y lo decían ahorita en la inducción. Ese sí no se vale, ese sí es un argumento que tenemos que decir. De todos los argumentos, el que no se vale es la evitación o el asumir que no hay una implicación en esta temática. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por dónde podemos empezar? ¿A quién le tocaría eh, abordar estas temáticas? Pues sí es cierto que con lo que les decía ahorita, pues le toca a la parte formativa de las escuelas, pero también a las familias, desde una mirada de corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que de repente, y eso de verdad, las investigaciones nos dicen que las familias de repente hay unos muy interesados que quieren saber exactamente qué se les da, pero que la gran mayoría hay poca implicación,
¿no? Y en la escuela, pues evidentemente tendría que haber, ¿no?, aquellos profesionistas que sepan sobre la materia. Si a mí ahorita me ponen a dar una materia de matemáticas en un nivel básico, seguramente yo voy a poder saber y decir que yo sé sumar, pero yo no sé si yo tengo la didáctica para poder enseñar a sumar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de si hay perfiles dentro de la escuela que se necesitan. Y ahí hay una carencia que hoy tenemos en los entornos educativos, no solo en escuelas públicas, también en escuelas privadas, de cómo ir formando a gente con la currícula que pueda abordar los temas no solamente informativos, sino también libres de prejuicio, de estigma, y como nos lo dice la educación sexual y la salud sexual, ¿no? Fomentando entornos positivos y seguros para que los jóvenes, las infancias puedan acercarse con nosotros ante ciertas situaciones, ¿no? Y luego las familias también dicen, no, pero es que a mí me tocan. Yo no sé si recuerdan que hace unos años tuvimos una polémica muy fuerte que se llamaba Con mis hijos no te metas, que venía, pues era un movimiento social que venía de España en relación a, pues esta idea de que a la escuela no le debería de tocar este tema, sino a las familias. Y sí sería importante hacer un recuento porque hay algunas materias que se han vuelto parte de la currícula porque ayudan al desarrollo de las infancias, porque contribuyen, porque les permiten, voy a decir, tener un desarrollo pleno, ¿no? Entonces, en este caso, la educación sexual es así, pero muchas veces se piensa, y una de las frases que más nos toca escuchar, y seguramente les habrá tocado escuchar a ustedes en los entornos educativos, es que se está como interiorizando o enviando una ideología de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Se le llama ideología de género, algunos entornos lo dicen. Y tendríamos que decir que es muy lejos de lo que la educación sexual en nuestro país busca, ¿no? La verdad es que nuestros planes de educación sexual son muy buenos, nos falta cómo operarlos y cómo evaluarlos. Esa es la parte en que nos está faltando el desarrollo para ello. Y la otra también tiene que ver con con cómo meter en la corresponsabilidad a las familias, ¿no? Y para eso, pues también hay que, voy a decir, la escuela tiene una parte, pero las familias también se tienen que sumar y pueden venir con una parte crítica, pueden venir con una parte reflexiva, pueden querer participar. Eso sería ser parte de esta corresponsabilidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿a quién le toca? Sin duda alguna, el programa didáctico, pedagógico, le toca a la escuela, pero siempre en corresponsabilidad, cuando son temas sociales, como en su momento los temas cívicos, como en su momento los temas que tienen que ver con la higiene y el cuidado, pues evidentemente hay una parte informativa, formativa dentro de la escuela que se refuerza, que se sustenta, que se comparte con los valores, porque siempre me dicen, no, es que yo no quiero que le impongan esto a mis hijos, y les digo, esto dista mucho de eso. Lo que sí es cierto es que hay que tener espacios para, voy a decir, compartir qué valores tenemos, porque la educación sexual, una vez que un infante o un adolescente recibe información, sí es importante que lo vaya contrastando, perdón, con lo que quiere, con lo que ve en su familia, con lo que ha escuchado, ¿no? Y también recordando como que hoy la realidad de nuestro México, pues son muchos tipos de familia que nos permiten también distintas realidades. ¿Lo vuelve más complicado? Sí, ¿no? Sí lo vuelve más complicado, pero no limitativo para el abordaje. Y otra vez, una parte que tengo que decir como para dar tranquilidad siempre del tema es que a diferencia de otros países, por ejemplo, me voy a ir al que siempre se hace referencia, Estados Unidos. Estados Unidos tenía un modelo educativo pues muy retrógrada, se llamaba el ABC. Yo no sé si ustedes lo habían escuchado, pero el ABC era condom, uso de condón,
be faithful, ser fiel, y abstinencia. Así se basaban los programas de educación sexual hasta que llega Obama y pues dice, oye, hay que cambiarlo. Ha cambiado. Hoy algunos estados como Florida, como Texas, están haciendo un cambio porque sienten que hay algunas temáticas que no se deberían de incorporar. Pero yo les tengo que decir, hablar de esos tres temas, de la abstinencia, de la fidelidad y del uso del condón, pues no es precisamente un entorno didáctico que nos permite entender pues cuál es el desarrollo de esta, voy a decir, de que un chavito, una chavita vaya aprendiendo qué y cómo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la educación integral, la educación sexual integral? Pues tiene montones, la verdad, ¿eh? Yo les digo que tenemos que estar muy orgullosos del cascarón que tenemos en términos educativos, pero sí hay que decirlo también, ¿no? Lo que ven en su pantalla que dice Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, pues es un manual que ustedes pueden descargar, es público, donde habla de qué temas se deben de abordar por edades, cuáles son los recomendables y cómo se espera que se aborde. Y muchos de los libros de textos mexicanos traen voy a decir, es basados en estas orientaciones técnicas, evidentemente con proyectos aterrizados a nuestras características de comunidad, ¿no? Lo hizo NUCIDA, lo hizo la UNICEF, ONU Mujeres, participó la Organización Mundial de la Salud y bueno, estas orientaciones técnicas son al 2030. Entonces, este manual nos sirve como para poder comparar y ver, incluso si creemos o tenemos dudas de, oigan, ¿se estará hablando correctamente estos temas? ¿Será la edad adecuada? Yo les puedo decir que en muchos de los materiales, libros de texto, capacitaciones que han hecho para maestros y docentes, pues se ha cuidado que haya profesionistas que permitan su elaboración, que son perfectibles totalmente, ¿eh? Yo no les puedo decir que no haya cosas a mejorar, pero que si nos comparamos con otros países, hay una línea pedagógica importante que tenemos que mejorar en cómo se da la implementación y los sistemas de evaluación totalmente, ¿no? En ese sentido. Y que pudiéramos empezar en años anteriores a niveles de primaria también. O sea, creo que ahí necesitamos, ¿no? Entonces, sí podríamos decir, a ver, ¿para qué nos sirve la educación sexual? Pues nos sirve para la salud y el bienestar, ¿no? De las juventudes y de las infancias, para tener información del cuerpo y de las sexualidades, ¿no? Para fomentar la equidad de género y por ende relaciones pues sexoafectivas saludables, es decir, cuando hablamos de equidad de género y yo les hablo de los entornos de las violencias, que hay que decirlo, ahora en nuestro entorno, gracias, Carla, en nuestro entorno, tenemos que decir, digo yo, si ven mi back, es porque fue el 25 de noviembre, pues tenemos que decir que todavía los objetivos de desarrollo sostenible, todavía las estadísticas de las desigualdades de género, pues Mujeres dijo que al ritmo en el que vamos, tomarán 300 años lograr la igualdad de género. Y un reporte, voy a decir, económico sobre igualdad de género dice que serían 151 años en ciertos indicadores. O sea, esto quiere decir que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver a menos de que cambiemos la manera en cómo vemos las cosas. Entonces, pues bueno, ayuda para contribuir a ser más justos en estos temas de las desigualdades, ayuda a que las relaciones de pareja, de que sea viable y visible el cómo aprendamos de ellas. Solamente recordemos que si muchos de nosotros aprendimos en la escuela, pero ya en la secundaria o en la prepa de los temas, hay un gap que lo traes perdido. Y piensen cuando les llega algún estudiante que estuvo haciendo
por temas, por ejemplo, ahora de pandemia, que no estuvo asistiendo a la escuela, o algunas situaciones así en lo particular donde se ausentaron, ¿no? Cuando no tienes claro y no has aprendido, pues muchas veces lo que haces lo actúas, ¿no? Y se actúa a veces pues desde cómo lo has aprendido de manera violenta, de manera, voy a decir, impositiva, de manera poco equitativa. Entonces, sí tenemos, así les voy a decir, así como hoy podemos decir, tenemos la receta para hacer un pastel, tenemos la receta para cómo enseñar a leer, o sea, los pasos, pues, para cómo enseñar a leer a estudiantes, pues tendríamos que decir, tenemos que tener claridad de que la escuela también tiene elementos para contribuir a que haya relaciones más afectivas y saludables, ¿no? También el respeto por las diversidades. Y siempre aquí la gente se acentúa mucho como el tema de la diversidad sexual y yo les tendría que decir, no, las diversidades implican la diversidad cultural, religiosa, espiritual, la sexual, ¿no? Las diversidades en temas de discapacidades y neurodivergencias. Eh, una de las cosas que les voy a decir que para mí no es tan importante, pero para mucha gente que estudia estos temas dice, sí, bueno, a ver, lo que queremos saber es si la educación sexual retrasa el inicio de la vida sexual. Pues sí se ha identificado en varios papers, varios journals que trabajan sobre las investigaciones, sobre todo en adolescentes, que el inicio de la vida sexual se retrasa un año. Pero también lo otro que han descubierto es que no solamente hay un retraso, que no es, por eso les digo que no es lo más importante, pero que cuando tienen actividad sexual, lo hacen con mayores herramientas que tiene que ver con valores, que va más abajo, y con el tema de la asertividad sexual o la inteligencia sexual, que a mí me parece un concepto eh, del que tendríamos que estar hablando más, que de repente se nos olvida en este hueco de herramientas que podemos darles a las infancias y posteriormente a las juventudes. Ser asertivo sexual es tener información, tener capacidad de negociación y de escucha y de tomar las mejores decisiones que sean para mí, ¿no? En los temas de educación sexual, pues es así, ¿no? O sea, es decir, si es una moneda al aire cuando das capacitación y cuando das información para que las personas entonces se puedan reconocer, ¿no? Reflexionar y no, ¿cuáles serían las antítesis de ser asertivo sexual? Ser agresivo o ser pasivo, ¿no? Entonces, lo asertivo es, a ver, ¿qué tengo yo para hacer y cómo lo puedo, qué tengo yo, qué he reflexionado yo y cómo lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, les quería pedir, a ver, déjenme veo, porque vi que no pudieron meterse mucho al Menti, pero les quería pedir, y antes de abrir el espacio, pues ahorita nos volvemos a ir al Menti, pero sí como poderles dar algunas conclusiones y primero decirles que, bueno, a ver, como educación sexual tenemos que estar hablando de que tenemos distintas sexualidades, ¿no? Y de hecho aquí les traigo un ejercicio muy bonito que está en inglés, pero me parece muy interesante como en la reflexión de las sexualidades como un árbol, ¿no? Todos traemos raíces y cosas que hemos aprendido culturales, todos hemos tenido interacciones con la familia y con los amigos sobre algunos temas de lo sexual. Y luego está la parte íntima que tiene que ver con algunas personas con las que quieres compartir y con cuáles no. Todos tenemos, voy a decir, si dijéramos ahorita nuestro árbol, todos tendríamos árboles distintos. Aunque hubiéramos sido criados en la misma familia, hemos tenido vivencias distintas, intimidades distintas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, sí es cierto que hay una diferencia generacional abismal. Nada más volteen a ver qué dicen los jóvenes ahorita sobre las diversidades. Se asumen más fácilmente, lo comparten abiertamente, ¿no? Entonces es importante, pues en ese sentido,
reconocer que parte de lo que nos falta es eso, que tenemos que seguir trabajando con las corresponsabilidades. No solamente le toca a la escuela, no solamente le toca a los docentes, no nada más le toca a la casa, sino todos tienen que ser un parte importante. Necesitamos evaluar constantemente lo que está pasando, ¿no? La última vez que se dio la evaluación, que les dije que hemos salido reprobados, pues ha habido programas en lo aislado, no tanto de manera integral. Lo nuevo, pues son los libros de texto, que es una manera como para volver a decir, oigan, a ver, esta es la línea, pero pues sabemos que en algunos estados no se están repartiendo o se da una sola charla o no se tiene quien la imparta y entonces volvemos a los cómo, no a los qué. La educación sexual está clarita, los programas que se tienen que implementar están claritos, lo que está como con dificultades es cómo y quiénes van a estar en la implementación y en la evaluación constante. Y la otra, que también tenemos que empezar a manejar discursos que tienen que ver no solamente con consecuencias, que por mucho tiempo fue la educación sexual en México basada en consecuencias, que es te vas a enfermar, te va a pasar esto. Y hoy tendríamos que decir que, bueno, que tenemos que estar hablando del placer y la responsabilidad como una manera de abordar las temáticas, ¿no? Y bueno, finalmente yo les quiero dejar mis datos de contacto, tanto de Instagram como correo, porque para mí siempre estos temas, y ahorita en el espacio de preguntas, para mí siempre estos temas, ahorita como pergolo algo, reflexiono algo, pero después me llegan algunos aterrizajes o alguna referencia de algún libro que quisieran. Entonces, bueno, yo siempre digo que cuando abro un tema, parte de mi responsabilidad y mi de corresponsabilidad de darle seguimiento es, pues que si algo se les ofrece, estoy para servirles en un sentido a que eso también lo da la educación, ¿eh? No solamente la educación sexual de, oye, pues si yo no lo sé, busquémoslo juntos, o si tienes alguna duda, reflexionemos al respecto, porque esto es, como dicen por ahí, está en construcción de tener eh, un, unos mexicanos y mexicanas mejores educados en esta mirada de placentera y responsable para la toma de sus decisiones, no desde nuestra mirada o de nuestros prejuicios, sino para que cada ser humano pueda vivirse libre, pero también que cuente con la información y la accesibilidad. Entonces, pues muchísimas gracias. Pues yo quisiera pasar y que me pudieran decir, a ver, para que podamos ir viendo como las preguntas que nos están compartiendo. Hola, maestra Carla, muy buenas noches, maestros. Recuerden que si quieren hacer una pregunta en vivo, pueden alzar la manita en la parte de reacciones de Zoom. Ahí se encuentra la parte de alzar la mano para que les podamos brindar la palabra. Y bueno, por el momento tenemos aquí un comentario y dos preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo podemos incluir a aquellos padres que no quieren que sus hijos reciban educación sexual en las escuelas? Muy buena, les decía que parte de, primero siempre hay que abrir la escucha. Fíjense que cuando me han dicho colegas míos de que es que me fue muy mal cuando toqué el tema en la escuela, cuando programé, sí vale la pena tener sesiones. Yo sé que es mucho más desgastante y que de repente hay temas que lo vienen y nos lo dicen como una verdad, pero sí hay que desmitificar. Entonces, una parte sí es importante decir qué van a ver, porque a veces hay esta idea de, es que van a ver temas que están, ¿no? Que yo no quiero que vean. Entonces, esa es una de las cosas que les diría. Primero, tener un espacio para poder aclarar dudas y preguntas, para invitarles a la corresponsabilidad. Oigan, esto lo vamos a ver de tal fecha a tal fecha. Toquen el tema también allá en casa para ver qué sucede. Esas cosas son importantes. ¿Implica más tiempo? Siempre lo digo. Así como cuando me dicen la inclusión implica más tiempo, sí. El tema de educación sexual también. ¿Qué no nos sirve tocar un tema y que después sabemos que existen estos papás que probablemente no a todos los vamos a convencer, pero sí vamos a garantizar que nosotros avisamos de cuándo a cuándo se van a tocar estos temas,
¿no? E incluso en qué están fundamentados, por ejemplo, en la educación pública, pues en qué están fundamentados, en la educación privada, pues también en relación a... Y sí es cierto que sí puede pasar que no los lleven, ¿eh? Eso también ha pasado y bueno, también es aprender y entender el rezago que va a haber en esos infantes, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. La maestra Gracia Vera pone que sí pudiera brindar bibliografía, por favor, para que puedan compartir. Claro, para preescolares, fíjense que para preescolares hay Vivian Giriar, que tiene un librito chiquito que dice de Paidós en la escuela y en la casa, educación sexual en la escuela y en la casa, creo que va así. Está otro que dice qué es sexo, qué es sexto, que es muy visual. Además, les decía, de preescolar, pues todavía no tenemos obligatorio y mandatorio en nuestro país, entonces mucho de lo que se hace son de otros países. Eso es lo que tenemos como reto, ¿no? De que se vivan. Digo, yo nada más reconozco a Marisaura Prieto, es una sexóloga que ha trabajado los temas de educación preescolar, y Vicenta, ay, ahorita les digo el apellido de Vicenta, que también ha estado pues trabajando en relación a la educación sexual. Vicente Hernández, que también no ha publicado libros, pero ha hecho manuales de cómo trabajar en las temáticas, ¿no?, de preescolar. También por acá nos escriben, ¿qué parámetros existen entre la educación sexual de nuestro país y de otros países? Ay, les tengo que decir, esta declaración ministerial, si ustedes así le buscan, educación ministerial en el 2015, que fue una medición que tuvimos, se han venido teniendo otras mediciones, pero no con el impacto de esa, porque en esa nos comparamos con países de Latinoamérica. No somos los peores. Hay comparaciones muy interesantes. Yo les dije ahorita en lo que salimos reprobado, pero también evidentemente hay cosas en las que salimos muy bien. Ustedes lo pueden ver, es gráficamente así. Si ustedes le ponen declaración ministerial del 2015 América Latina, verán que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud se pusieron de cada país de América Latina, se compararon. Lo otro que tenemos de años más actualizados no tiene, voy a decir así, como todo el impacto del que les estoy hablando, porque ese sí fue como América Latina, ver cómo nos comparemos. Pero se han hecho investigaciones sobre la diferencia entre programas educativos. Me parece que se le cortó un poco la señal a la doctora. Bueno, rápidamente. Para poder decir, a ver, qué tan lejos estamos del tema, ¿no? Y en la comparativa no es algo negativa, o sea, es decir, sí, tenemos que seguir trabajando en género, en relaciones interpersonales y placer, ¿no? Ahora, nada más quiero que piensen, los chavitos que estuvieron en la evaluación del 2015 tenían de 12 a 15 años. Entonces, piénsenle cuántos años tienen ahorita y muchas de las problemáticas que decimos, ¿tienen que ver con placer? Sí. ¿Tienen que ver con relaciones interpersonales? Sí. ¿Tienen que ver con género? Sí. Entonces, no andábamos tan mal en aquella evaluación que se hizo, ¿no? Y según estuvo muchos compromisos que no todos se cumplieron, que tenían que suceder a partir de esa evaluación. Pues teníamos que comprometer a cosas que no han sucedido, pues digo, cambian los gobiernos, ¿no? Y falta ese compromiso para. Muy bien. El maestro Armando nos pregunta, ¿cómo podemos implementar esto que menciona del árbol de generaciones para enseñar sobre este tema? Pues literal, una parte de la que sirve es primero nosotros entender que son sexualidades, es decir, que los árboles nos van a salir distintos. Y entonces, la parte del árbol, vamos a regresar para que lo puedan ver ustedes, nada más para que lo tengan ahí a lo que hace alusión el compañero. La parte del árbol, si se fijan, una de las cosas que trae aquí abajo, trae una serie de situaciones. Todas estas situaciones nosotros las podemos revisar y ver cuáles nos aplican, porque no todas nos aplican, ¿no? Entonces, pero sí es, a ver, ¿cómo te han hablado a ti? Aquí dice del cuerpo. ¿Cómo te han hablado a ti
en un nivel cultural. Y alguien dice, pues que hay cuerpos bonitos, que hay cuerpos feos, que hay cuerpos valiosos, que hay cuerpos menos valiosos, ¿no? Depende. Ahí sí cada familia va a decir cada persona va a decir cómo lo ha recibido de su entorno cultural. Y luego aquí en donde dice relacional es cómo he aprendido yo de la gente más cercana a mí a relacionarme con mi cuerpo o con el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden salir temas como de, ¿hay apertura a la desnudez o no? Y luego en esta parte de acá arribita es para mi cuerpo, ¿no? O sea, relacionarme con mi cuerpo, cómo lo vivo en la intimidad. Me siento cómoda o incómoda con la desnudez. Entonces, la implementación es, más bien se dan palabras estímulo y la persona se le invita a la reflexión y anota sus reflexiones y se da cuenta que en cada nivel lo vive de manera distinta. A lo mejor aquí en lo íntimo no lo puede hablar, o sí, y puede entender por qué no puede hablar. Por ejemplo, una persona que no se quiera sentir cómoda en la desnudez, cómo no lo puede hablar, a lo mejor en lo íntimo, pues a lo mejor si se va a buscarlo en lo relacional o en lo cultural, pues se da cuenta que nunca aprendió a hablar estos temas y eso le causa un peso. Así podemos irnos con cada una de las palabras que están acá. Son muchas, yo siempre le he dicho a este ejercicio de son muchas, tendríamos que pensar en cuáles ayudarían, pero lo más importante que nos vamos a dar cuenta es que cada árbol es distinto, ¿no? Ahora, mi recomendación no sería hacerlo y pegar los árboles, sino mi recomendación sería hacer el ejercicio al interior y que cada quien nos comparta qué conclusiones y reflexiones tiene de su árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ponemos puede ser como muy expositivo para exponerte mucho para la persona que lo esté mostrando, ¿no? Y eso también es importante. Creo que uno de los temas que traemos ahí con los jóvenes que tenemos que estarlo trabajando es la intimidad. Tenemos que estar trabajando con mayor intimidad. No significa que expones y que no expones de ti también. ¿Qué quieres compartir en temas físicos, ¿no? ¿Qué quieres sí hablar? ¿Qué necesitas para negociar? Entonces, de verdad, la intimidad se ha vuelto un tema que tenemos que reforzarlo muchísimo y esa es una corresponsabilidad en las casas, ¿no? Porque en las escuelas pues hay poquitos espacios de intimidad, o sea, es decir, a veces comparten el banco, ¿no? Comparten de repente el lugar donde guardan las cosas o tienen que compartir algunos espacios de interacción, entonces no es tan fácil como lo que sí se puede hablar en casa, ¿no? Muchas gracias, doctora. Igual acá nos preguntan, ¿cómo podemos determinar hasta qué nivel podemos profundizar sobre los temas de sexualidad con padres muy cerrados? Yo les diría que siempre, fíjense, hay una técnica que usamos acá en el TEC que yo les recomendaría formarse, se llama diálogo sostenido. Fíjense que esta técnica empezó y hay certificaciones por todos lados, digo, nosotros en el TEC certificamos en estas temáticas, pero diálogo sostenido se ha utilizado cuando los temas son muy difíciles y que separan a la comunidad. Un ejemplo, la religión ahorita con los temas que tenemos entre los países, ¿no? O entre espacios geográficos, ¿no? Otro tema, pues, son si hablar o no hablar de estos temas, ¿no? Entonces, lo que diálogo sostenido nos ayuda es a ver, esta es una postura, esta es otra postura, hay unos hechos reales que tenemos que necesito que nos comuniquemos para construir algo. Y es difícil si las posturas que separan, ¿no? Pero nos ha servido a nosotros muchísimo. Por ejemplo, les voy a decir, hemos tenido mesas del aborto, que es un tema, ¿no? Así que separa las comunidades. Hemos tenido mesas de discursos de odio y libertad de expresión, que suenan también difíciles. Y hemos tenido también de temas de educación sexual para poder decir, a ver, y es una técnica que se puede utilizar en masivo o se puede utilizar en corto. Les digo, es mucho de acompañar en un tema de hechos, o sea, de realidades y de facts, pero también de escucha y luego de salir con una conclusión en donde yo no voy a imponerte, pero sí tengo que aclararte alguna información y sí tengo que tú no solamente vengas desde un lado crítico, sino también desde un lado propositivo, ¿no?
Entonces, no podemos decirle que si no recibe educación sexual todo va a estar bien. Ahí hay unos facts que hay que poderles decir. ¿Cómo decírselos? Es el lo retador. Y la otra parte que me parece también importante, que creo que eso también a los profes nos toca, hay que elegir las batallas, ¿no? Entonces, sí hay papás muy cerrados que quizás nos vamos a dar cuenta que cuando ese infante se siga desarrollando probablemente en la adolescencia, pues va a buscar hacer uso de sus derechos sexuales y reproductivos y de verdad no es coincidencia, te buscan, ¿no? Se acercan a ti y te comparten, ¿no? Ahora sí desde su necesidad, porque pues a diferencia de la infancia, donde sí dependen totalmente los papás, pues ya en la adolescencia las juventudes se distancian un poquito más para hacernos preguntas, para aclararnos. De hecho, yo les voy a decir algo. Hoy lo que me toca es, en las infancias, primaria y preescolar, los maestros no quieren tocar el tema, ¿no? Y en la adolescencia tenemos a muchos estudiantes que quieren que toquemos el tema y los profes dicen, sí, ¿cómo le entramos? Pero hay una parte de hasta dónde le tengo que enseñar. Entonces, sí hay una diferencia muy impresionante de, está la evitación en la primera infancia y está como toda la parte de cuáles son los límites en la educación de secundaria, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Y pues esta sería nuestra última pregunta. ¿Cómo Ajá. enseñaste a sexto de primaria los métodos anticonceptivos? Fíjense que en los libros de texto viene toda esta parte de los métodos en relación a, si es importante, pues bueno, y siempre en temas de educación sexual, siempre será importante indagar conocimientos previos. Así como cuando dicen y van entrando vas entrando este año, sí, yo tengo que saber qué tanto sabes de los temas. Porque si yo le voy a explicar cómo ponerse un condón o las píldoras o demás, y no tiene lo básico, híjole, sí nos tenemos que regresar a algunos pasos. Entonces sería una primera, hacer alguna actividad de indagación de conocimientos previos. Hay muchas que tienen que ver desde verdadero y falso, memoramas, a presentarles alguna historia y donde venga alguna información básica que nosotros queramos que identifiquen, porque si no hacemos eso, nos iríamos así como merolicos diciendo las actividades, ¿no? Luego la otra parte tiene que ver con reconocer que hay unos métodos que son accesibles para las juventudes y otros que no. Entonces también hay que identificar dentro del contenido qué es importante cómo hacerles llegar. Por ejemplo, hoy por hoy se sabe que en niveles que están entrando a la pubertad, pues sí será importante hablarles de los métodos, de todos los métodos, pero entender que los más accesibles y los voy a decir, de mayor posibilidad de negociación en las edades que vienen a futuro, tienen que ver con los métodos de barrera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no quiere decir que los otros no se van a hablar, no quiere decir que los otros se van a ocultar, pero sí es cierto que por accesibilidad y por capacidad de uso, ¿no? Y de entendimiento, ya ven que, pues, por ejemplo, una píldora sí implicaría fechas, ¿no? Ajustarte a un presupuesto y demás. No es que no se les tenga que enseñar, pero se ha visto que no es tan eficaz para el adolescente en relación a ello. Entonces, sí es como identificar qué queremos fortalecer. Ha habido muchos, han utilizado desde exposiciones que permiten ello, ¿no? Como identificar las características y por otro lado también en los métodos siempre será importante no solamente estos son, sino la gran capacidad de negociación. De hecho, hay muchos ejercicios de role-playing en donde los chavitos pueden empezar a decir, bueno, si alguien te propone tener relaciones, que sí habría que decir y que no habría que decir, y no. Yo lo dejaría eso más para secundaria. Para sexto, empezaríamos a dar esta información y de cómo se dan las interacciones de relaciones de pareja, que es otro tema que también se ve dentro de los libros de texto.
Ok, pues muchísimas gracias, doctora Viola. Fue un gusto tenerla el día de hoy aquí en nuestro espacio de martes con Grupóloga, en este mes que fue el mes de la educación sexual. Les recuerdo a los maestros que nuestro siguiente tema del próximo martes es violencia de género. Igual sigue yendo muy de la mano con todos estos temas que hemos revisado a lo largo de este mes. Doctora Viola, de verdad, un gusto tenerla por aquí. Y cualquier duda, cualquier información que lleguen a necesitar, la doctora ya nos compartió sus medios de contacto. Igualmente ya se encuentran aquí en el chat de Zoom. Y pues muchísimas gracias, maestros. Un gusto haberlos tenido también de este lado. Doctor Urriola, no sé si tengan algún último mensaje que decir. No, muchísimas gracias también para que nos llenaron por ahí el menti, que dijeron que se llevan de hoy, sexualidad corresponsable, qué temas les quedan de reflexiones hoy. Me parece muy interesante como sus opiniones, entonces muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Muy buenas noches, maestros, y nos vemos para el siguiente martes. Buenas noches, doctora. Hasta luego, gracias por el espacio.